Shabbat Shalom, mi nombre es Edo, te saludamos desde Río Cuarto, Córdoba, Argentina, a través de este canal de YouTube, esta comunidad de estudiantes de Torá, y venimos a compartirte una nueva y muy rica porción, la número 36 de la Torá, que tiene mucho que enseñarnos. Se llama Vejaloteja, y esta palabra larga y por ahí compleja al pronunciamiento encierra la riqueza y la fuerza que nos va a guiar y a confrontar para saber cómo nos estamos comportando hoy sobre la tierra, representando a aquel que llena nuestros labios, provoca nuestras oraciones y motiva nuestra fe, al Padre Eterno, a través de su canal de conexión que es Yeshua para nosotros en este tiempo. La porción número 36 de la Torá ocupa los capítulos 8 hasta el 12 completos. Son 5 capítulos llenos de información y vamos a tratar de ser efectivos y puntuales porque es el desarrollo de... te va a llevar a 7 preguntas que van a hablar de cómo está tu luz y a confrontarte para evaluar. Por eso, desde el momento en que empecemos a estudiar, yo te voy a colocar en una posición como la que me coloqué yo cuando tomé la decisión de darle este enfoque y ponerle este título y estudiar lo que había surgido de esta porción. La porción, como te dije, comienza en el capítulo 36, la porción 36 comienza en el capítulo 8 del libro de Bamidbar o Números. Y el versículos iniciales dice: el Señor habló a Moshe diciéndole que le transmitiera a Aarón y le dijera: cuando enciendas las luminarias, las 7 luminarias deben estar orientadas iluminando hacia el centro de la menorá o del candelabro. Versículo 3. Y así hizo Aarón. Encendió las luminarias orientándolas hacia el centro de la menorá, tal como el Señor le ordenara a Moisés. Esta es la instrucción que le está dando el Señor a Moisés para que Aarón, que es el sacerdote oficial, el sumo sacerdote, ejerza dentro del tabernáculo el encendido de la luminaria. Estamos en el primer día del primer mes del segundo año, momento en que se inauguraba el tabernáculo en la tierra, el primer lugar donde la presencia divina iba a morar entre los israelitas. El tabernáculo ocurría esto en el primero del mes que los judíos llaman Nisan o Aviv, y es ahí donde están ubicados. Hace un año ya se habían salido de Egipto, estamos en el inicio del segundo año y se van a encender por primera vez las luminarias, esto es la menorá. La menorá tiene 7 brazos y la instrucción dice que deberían ser encendidas alumbrando hacia el centro, obviamente, y todas hacia adelante. El brazo central de la menorá tiene 7 brazos, un eje central y 3 brazos simétricos colocados a derecha y a izquierda. Todas estas llamas, estas luces debían estar orientadas a la columna central, que era la que de donde se tomaba, donde se encendía y donde se provocaba el fuego, la luz para las demás. A partir de allí la menorá iba a quedar encendida y era responsabilidad del sacerdote mantenerla encendida. Vamos a hacer rápido. El Señor es la luz divina. Adonai, Yahweh, en este momento es la luz divina que manda la instrucción a nuestra conciencia, que se llama Moisés, y nuestra conciencia activa, incita, provoca, ordena al alma, que es Aarón. Aarón es el representante del alma, es el intermediario entre el pueblo y el Señor. Y le dice: tenés que mantener las luminarias encendidas, pero cuando las enciendas, que todas alumbren hacia el centro. Vamos a entender que Vejaloteja, que es la palabra que refiere a cuando enciendas, la escritura original en el hebreo significa cuando eleves, cuando hagas subir, cuando pongas en altura. Esa es la traducción correcta. ¿Por qué? Porque la llama, Aarón tenía que controlar que al encenderla, él tenía que lograr que la llama se elevara hasta su máxima expresión.
La menorá tenía que quedar encendida con cada llamita a su máxima expresión. Esto era un acto de elevación de la luz. No era un encendido sencillo de un candelabro común. Era un acto de elevación de conciencia. Mientras mejor posicionada estuviera la llama, es un signo de mejor entendimiento de lo sobrenatural, de mejor conexión con el Eterno y mejor elevación de conciencia. Este es el título. Y aquí estamos. La menorá tenía una dirección. Todas alumbraban hacia el centro de la columna central. El vástago central era tomado por los demás brazos, los otros 6. ¿Sí? En el árbol de la vida, que es este diseño que yo tengo aquí, en el árbol de la vida, estas 6 dimensiones de color representan los 3 brazos a izquierda y a derecha. Esta es el alma, son las sefirot del alma, las 7. Las 6 son internas, mejor dicho, todas son internas, pero esta se manifiesta. Esta no tiene luz, estas sí tienen luz. Y todas alumbran hacia esta que se llama Malhut, reino. Cada una de estas sefirot, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod, están llenas de luz. Por ellas circula la luz divina, hace este recorrido y todas se manifiestan en Malhut. Esta dimensión, que es lo que se ve, es nuestro accionar, es nuestro hablar, es nuestra manera de vivir, es el vástago central de la menorá. Por eso la menorá tenía esta particularidad, que los tres brazos de cada lado alumbraban hacia el centro. En nuestra dimensión del alma, todas las dimensiones interiores alumbran y proveen la luz a Malhut, que es lo que se ve. Lo que vos ves de una persona es el nivel de luminosidad con el cual está conectado. Es la vejaloteja, qué tan elevada está su conciencia. Hablas con una persona, lo ves actuar, lo ves comportarse con su familia, con sus finanzas, con sus operaciones y obligaciones diarias. Bueno, ahí vas a conocer qué nivel de elevación tiene, porque esa luz se manifiesta acá y esto es lo que se ve. Esto es lo que se ve. Esta es la enseñanza. La menorá, por eso quiero ubicarte que la menorá que representaba la luz del tabernáculo es traído a nosotros la luz interna del Creador en este tabernáculo. Aquel era un tabernáculo móvil. Nosotros somos tabernáculos móviles. Nosotros somos la manifestación de aquello que la Torá hoy está contándote y contándome a mí. En esta semana nos infundimos de la fuerza luminosa, de alumbrar como corresponde, pero vamos a conocer las 7 preguntas que van a poner en el estrado de evaluación tu luz y mi luz. Por eso, 7 preguntas para tu luz es el título de este estudio que tiene que ver con esto. También hay una menorá en la parte de nuestra cabeza, porque desde ahí sale todo. 2 oídos, 2 orificios nasales y 2 ojos. Sentidos. 6 dimensiones que captan información y la vuelcan en la del centro, que es la boca. Lo que yo hablo es producto de lo que huelo, de lo que veo y de lo que oigo. De acuerdo a la elevación, a la vejaloteja de mi entendimiento, mi boca va a hablar. Mi boca va a hablar. Quizás en este momento en tu hogar haya, de un lado, quizás haya olor a artículos de limpieza porque alguien está haciendo un aseo. Pero también quizás haya olor a comida, de lo que se ha cocinado, esos olores particulares que identifican cada comida. De acuerdo a lo que vos huelas, te va a llamar más la atención y vas a hablar más de aquello que
motivó el sentido del olfato. De igual modo, los ojos te van a hacer ver una realidad y quizás al lado tuyo hay otra persona que también está en el reino, que es familia del reino y va a ver la misma situación, pero quizás no observe lo mismo. Y si esa situación que se ve también produce sonidos, emite voces, emite opiniones, juicios, no lo sé, tus oídos van a escuchar y es probable que también tengamos distintas maneras de expresar esto que escuchamos, vemos y olemos. Y eso tiene que ver con el nivel de elevación que cada uno tiene. Por eso la Torá viene hoy a empujarnos a mirar hacia adentro, a ver qué tan encendida está nuestra mente. Si está encendida, primer punto, y segundo, qué nivel de encendido tiene. El versículo 3 dice así, y así hizo Aarón. Números 8:3 dice, y así hizo Aarón. Esta frase, esta expresión que pone la Torá, es la que me motivó a mí a decir, hay preguntas para hacerse. Tengo que hacerme preguntas sobre cómo está encendida mi menorá, cómo está mi conexión, cómo está mi elevación, cómo está mi conciencia. Porque si la Torá dice que Aarón lo hizo así, vamos a hacer al revés. Saco la frase. ¿Qué tengo que entender? Que Aarón lo hizo así. Que fue mandado, respetó la instrucción del profeta de Moisés y creyó que eso venía de parte del Eterno. Aarón hizo así. Pero no era necesario ponerlo. Porque era un sacerdote, es una persona en posición de eminencia. Ahora, si la Torá lo pone, quiere decir que Aarón lo podía haber hecho de otra manera. Que Aarón podía haber actuado de otra forma. Que lo había podido resolver de otra manera. ¿Saben qué? Aarón representa el alma. Y hoy la cantidad de divisiones religiosas, de pensamientos, todas hablan del mismo Señor, todas hablan del mismo Creador, todas hablan del mismo proveedor de la vida, del dador de todo, de que controla la vida, la quita y la pone, la da y la devuelve, el hacedor de milagros. Todos hablan del mismo, pero no todos dicen lo mismo de Él. Todos hacen según su Aarón. Y esto es grave, porque la oración de Yeshua en el huerto, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Hay una división que produce el sistema religioso bajo el cual estuve y hasta todavía tengo vestigios, tengo resaca, tengo cosas pegadas de mi tránsito por ese lado, hacen que generemos más división que unidad. Los católicos dicen que ellos tienen razón, ellos tienen la verdad. Y los evangélicos también, de hecho, casi no pueden hablar. Nadie puede, es muy difícil convertir uno a otro. Los judíos no tienen a Yeshua. Y así podemos seguir evaluando las culturas de otras geografías. El hinduismo también tiene un Dios. Y las referencias sabias al respecto son prácticamente iguales. La cultura sumeria tiene la misma referencia, no diría escritural, pero en enseñanza. Hablan de una misma deidad a la que le pusieron otro nombre y la relacionaron de otra forma. Las religiones, porque Aarón lo hizo así. La pregunta es, y la primera pregunta de las 7 después de esto, es si Aarón lo hizo así, ¿cómo lo hago yo? ¿Cómo oriento yo mis luminarias? ¿Cómo apunto? Están puestas para alumbrar hacia el centro y hacia adelante. ¿Cómo lo hago yo? Esa es la primera pregunta de esta primera parte
de esta primera parte. Recién empezamos y van 4 versículos. Hay mucha información, no me quiere demorar porque se va a hacer muy largo el video. El capítulo 8 se completa con la consagración de los levitas y la puesta en funcionamiento. Fueron bendecidos, fueron consagrados por Moisés, fueron vestidos y lavados el día primero por el mismo Moisés. Él mismo bendijo a la familia sacerdotal de Aarón y sus hijos. Él los puso en acción, él los puso en movimiento. Y el día tercero de estar en funcionamiento, Aarón tenía que consagrar a los levitas. La instrucción dice: toma a los levitas de entre los israelitas y conságralos, hazlos afectados al servicio del tabernáculo. Las 3 familias conformaban 22.000 personas. Ese número surge de las porciones anteriores y eran 22.000. ¿Cómo tenían que hacer? Era una ofrenda tenufá. ¿Qué es una ofrenda tenufá? Una ofrenda de vaivén. ¿Qué tenía que hacer el sacerdote para consagrar a estas 22.000 almas? Alzarlas. Alzarlas de 0 a 60 años, de meses a 60 años. Levantarlas, hacer vaivén hacia arriba para reconocer la deidad en el mundo superior, hacia abajo para reconocer la deidad, el manejo, o sea, el control de Dios sobre los mundos inferiores, y después hacia cada punto cardinal para reconocer que la soberanía de Yahweh a través de estos únicos consagrados para el servicio del tabernáculo. Por sobre toda la tierra, los levitas eran los únicos. Él tuvo que levantar 22.000 veces a una persona, todas distintas obviamente. Esto es ofrenda mecida, esta es la consagración. Y aquí surge algo. Mecerlo, dice, es decir al Señor: acá te doy un valor agregado. La ofrenda es un valor agregado a la adoración. Le estoy diciendo a Yahweh: yo te valoro, yo valoro esto. Cuando termina el capítulo 8, el capítulo 9 viene con una nueva oportunidad. Viene la instrucción de celebrar Pesaj. Para el día 14 de ese mes tenían que celebrar Pesaj como lo hicieron un año anterior, con el mismo ritual, pero ya en el desierto. Había que preparar el cordero y comer hierbas amargas, como lo hicieron en Egipto, pero no con la urgencia ni la locura de la salida que produjo aquel evento, relatado en los capítulos 12 y 13 de Éxodo. Hay una petición especial. Hebreos que estaban, israelitas que estaban impuros o que estaban lejos o de viaje, vinieron y dijeron: yo estoy contaminado, no puedo celebrar este Pesaj. ¿Cómo hago? Porque yo quiero celebrarlo, pero no estoy en las condiciones. O sea, había una conciencia de arrepentimiento, una teshuvá en el corazón de estas vidas que pretendían pedían una oportunidad. Y el Señor nuestro Señor es un Señor de otras oportunidades. Él siempre da una oportunidad. Él conoce los corazones y cuando ve corazones que se derraman y se arrepienten, Él provoca la nueva oportunidad. Y el Eterno le dijo a Moisés: bueno, el 14 del mes segundo será el segundo Pesaj. Sheni es segundo, Pesaj es Pascua, segunda Pascua. Era la oportunidad para ellos de poder participar de la Pascua, de participar del Pesaj. Ahora, participar de Pesaj es una instrucción que el Eterno tiene para su pueblo y les da la oportunidad. Ahora, lo que me llama la atención es que el Eterno le dice: cuando haya gente que esté lejos, gente que esté impura o que esté de viaje, la pregunta mía es: en el desierto, ¿a dónde se iban a ir de viaje? El que se quería separar. ¿A dónde se iba el que iba a estar lejos? Se iba a morir donde fuera, porque se iba a salir de la cobertura. Estas 3 expresiones refieren la desconexión de una persona por tener contacto con personas impuras,
O sea, tener hábitos de personas impuras. Recordemos que contacto con muerto no es que yo no me pueda saludar con aquel que no cree en Dios. Me puedo saludar, puedo tomar un café, puedo ir a comer. El asunto es que yo tome las prácticas que él tiene en su estilo de vida. Eso es contaminarse con impureza. Estar lejos es, yo hago la mía y que el Eterno haga la de él. Lejos. De viaje. Son aquellos que se fueron. Estaban en el camino y se fueron de viaje, pero después se dan cuenta, el que se fue de viaje fue el hijo pródigo, fuimos nosotros, la casa de Efraín, nos fuimos de viaje y nos dimos cuenta que afuera, de viaje, no hay nada. Lo que está diciendo el Eterno, todas estas personas en esta condición espiritual tienen siempre una oportunidad cuando hay un corazón en teshuvá, en arrepentimiento, en conciencia, y está la oportunidad, pero el Eterno aclara, pero si están limpios y no celebran Pesaj, córtenlos. Y por eso puse aquí, no hay excusas. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Pesaj es una fiesta que ocurre aquí adentro, cuando yo tomo conciencia de la libertad, cuando yo valoro la oportunidad, cuando yo me acuerdo del lugar donde estaba, en las condiciones en que estaba, cuando yo estaba sin Dios, sin conciencia de reino. Y esto surge la segunda pregunta que tiene que ver cómo valoro al Señor y cómo valoro las oportunidades y cuánto me valoro yo. ¿Cuánto vales vos? ¿Cuánto vale tu cabeza? Si, hablando vulgarmente, ¿cuánto es el precio de tu vida? ¿Sabías que la persona más importante de la Biblia no es Dios? ¿Sabías que la persona más importante de la Biblia no es Yeshua? La persona más importante de la Biblia sos vos y soy yo. Este libro, que para muchos es un libro de historia, un libro de estudio, un libro difícil de entender, que tiene muchas cosas encriptadas, no es nada más ni nada menos que el manual de resolución de la vida del hombre. El hombre es el personaje más importante de la Biblia porque para él fue escrito. Toda escritura inspirada por Dios es útil para corregir, para redarguir, para producir un cambio y hacer que el hombre sea una persona de bien preparada para toda buena obra. La Escritura lo dice en Timoteo, que la persona más importante es el hombre y la Escritura y todo lo que hay en ella, toda Escritura inspirada por Dios, es para transformar al hombre en alguien de bien, un agente de luz. La segunda pregunta es, ¿cuánto valoro? ¿Cuánto valoro mi vida para no andarme en impurezas, irme de lejos o hacerme un viaje, separarme? ¿Cuánto valoro la oportunidad que me da el Eterno de reconocerlo a Él, de reconocerlo a través de Yeshua, de reconocer que lo necesito? ¿Cuánto valoro? Y ahí tenemos encendida una segunda lucecita. Son 7 preguntas para tu luz porque la Torá, la Menorá, tiene 7 luces. ¿Cuánto valoro? Esa es la segunda pregunta. Vamos rápido, vamos mejor. La Torá en esta porción avanza diciendo que viene la instrucción para el pueblo de empezar a moverse cada vez que la nube se separaba, se levantaba del tabernáculo. La gloria del Eterno era en forma de nube, habitaba sobre el tabernáculo, pero cuando se elevaba era la señal de que el pueblo tenía que salir, tenía que movilizarse, tenía que salir a ese movimiento. Era la voz del Eterno que moviliza. Era la voz del Eterno que decía, vayamos para allá o vayamos para allá. Y cuando la nube se detenía, era la voz del Eterno que decía, este es el lugar, quédate acá.
Y acá pongo saber esperar, porque es lo que nos caracteriza, es la impaciencia. Nuestras oraciones se hacen a veces a una velocidad al Eterno, como esperando que la respuesta caiga por defecto, porque fue más rápida, fue veloz, fue con sentido de urgencia. Ayúdame ahora. Yo tenía una persona que me llamaba todas las semanas, era una joven que era contratista rural, y me pedía: yo necesito que Dios obre ahora, que me contraten, que me liberen los animales que tenía vendidos. Bueno, y así una serie de peticiones. Pero yo necesito que responda ahora. Ore usted, Edo, que sabe orar. Me llamaba para eso. La nube se movía porque la voluntad del Eterno se movía. La presencia divina iba y buscaba lo mejor para su pueblo, para expresar lo mejor de su pueblo. En Isaías 40 dice: los que corren se cansan, los jóvenes se fatigan, pero los que esperan en Yahweh recibirán nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán, y alzarán vuelo como las águilas. Saber esperar. El asunto es que nosotros tomamos decisiones a veces en base a la realidad, en base a emociones, en base a interpretaciones, en base a libertades que nos tomamos con la autoridad esa que somos hijos de Dios. Y no esperamos. Nos movemos porque necesitamos movernos, porque queremos resolver a nuestra manera y no conforme a la expectativa de la palabra. No buscamos la respuesta en la nube, en esto, en la Torá, en la palabra. La pregunta es la tercera de la luz: ¿cómo me muevo? Cómo me muevo representa es cómo reacciono, cómo actúo, cómo me desenvuelvo. ¿Me muevo porque la palabra lo dice? ¿O me muevo porque yo necesito moverme, necesito solucionar, necesito ir a pedirle a alguna autoridad pública conocida que me genere un atajo para solucionar esto o aquello? ¿Cómo vas con la pregunta? Yo estoy muy preocupado por mí. ¿Cómo vas? Van 3 recién. Ni siquiera llegamos a la mitad. Vamos a avanzar. La Torá dice en el capítulo 10: hazte 2 trompetas de plata de una sola pieza. La menorá también era de una sola pieza de oro. Estas eran de plata. Las trompetas servían para llamar al pueblo, reunirlo y prepararse para salir. O avisarle al pueblo que había que detenerse. O llamarle la atención al Eterno para entrar en guerra. Cuando había una guerra, cuando había un combate, el pueblo sonaba las trompetas, lo que conocemos como shofar, y ese llamado alertaba al Eterno y el Eterno tomaba cartas en el asunto. O sea, el pueblo decía: aquí estoy. Y cuando terminaba la guerra, la batalla, el pueblo volvía a sonar la trompeta en honor a la victoria, el júbilo, la alegría. La trompeta representa un instrumento de acá estoy, de estar presente. Sobre las trompetas, el Eterno dice algo especial que quiero leer. El versículo 10 del capítulo 10 dice: en los días de su regocijo, en sus días de fiesta, y en el comienzo de cada mes, Rosh Hodesh, sería cabeza de mes, deberán hacer la ofrenda, y las ofrendas de paz y la ofrenda de culpa, al son de las trompetas, se deben sonar. Esto será recordatorio ante vuestro Elohim. Yo soy Hashem Elohim de ustedes. Yo soy Adonai, yo soy el Señor. Las trompetas sirven para llamar la atención. En comienzo de mes y en las fiestas, lo que hacemos nosotros es expresar nuestra alegría, es expresar nuestro entusiasmo. A principio de mes nosotros
celebramos, estudiamos qué mes tenemos por delante, aprendemos la energía que tiene la nueva luna entrante y nos preparamos para conquistar el mes, porque entramos en guerra. Cada vez que empieza un mes nuevo, empezamos a luchar contra la energía negativa que puede tener el mes y empezamos a luchar contra nosotros para aprovechar la energía positiva que trae el mes. Ese es el trabajo. Y sonamos las trompetas de las ofrendas, porque en las ofrendas Olá, la ofrenda de cercanía, de holocausto, lo que hacemos es entregar nuestra parte animal al Eterno y hacemos una ofrenda de paz para que haya unidad. Ya la tenemos, esa ofrenda de paz que fue Yeshua, pero nosotros tenemos que consagrarnos. Y como puse aquí, más que vencedores, como dice Romanos, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos, somos más que vencedores. Antes, en todas estas cosas, y nombra un montón de calamidades, situaciones negativas. Cuando vamos a entrar al mes, nosotros no podemos entrar con una actitud de víctima, pidiendo, renegando, y cómo será este mes, y el 10 vence el alquiler, y tengo que pagar, y tengo que, pensando en situaciones negativas. Lo que yo tengo que hacer es entrar en un mes de conquista, de victoria, aprovechar la energía que trae ese mes para convertirme una vez en conquistador y no en un conquistado. Ya salimos de la esclavitud de Egipto y acá el Eterno dice, me podés llamar la atención sonando tu trompeta. ¿Cuál es mi trompeta? La pregunta que surge aquí es, ¿cómo está mi actitud? Si yo estoy del lado de Hashem y yo sé que el Eterno, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice Romanos. ¿Por qué voy a tener miedo de lo que me va a pasar? ¿Por qué voy a tener inseguridades? ¿Por qué voy a perder el gozo y la alegría? ¿Por qué no voy a sonar como una trompeta? La trompeta está en mi alma y el shofar al que refiere es simplemente el estado de ánimo, la actitud, la mirada con que voy a encarar esto nuevo que está por acontecer. Cuando arranco el día tengo que ser un shofar sonando al Eterno, llamándole la atención y decirle, aquí estoy, tu hijo va a salir al mundo, tu hijo va a salir a conquistar el mundo, seamos uno, salgamos en plural al nuevo día, salgamos en plural al nuevo mes, al nuevo año, a la nueva temporada, al nuevo emprendimiento, al nuevo desafío que tenemos por delante. La cuarta pregunta habla de la llama de la menorá, que es la actitud. Actitud de derrota, actitud de conquista, actitud de vencedor o de víctima. Es muy importante esta enseñanza que estamos trayendo. Cuando el pueblo está por partir en su primer viaje, Moisés habla con Yetro, su suegro, que estaba entre medio de ellos, para invitarlo a seguir. Ya es miembro. La Torá dice, para los extranjeros y para el israelita, la Torá es una. Los beneficios para el israelita son los mismos para el extranjero. Entonces, la invitación de Moisés a su familiar político, a sus suegros, es decir, vení con nosotros. Usa tus talentos al servicio, porque él les dijo, tus ojos conocen la zona, nos vas a ayudar a caminar. Y Yetro dijo, me voy a mi tierra, me voy a mi parentela. Esas son las expresiones de Yetro. Él iba a volverse. Yetro representa, Yetro significa excelencia, pero él representa la calidad de familiares que tenemos. Y esa parte negativa de los familiares que no quiere seguir la fe que tenemos nosotros. Yetro representa a esas personas que conocen, pero deciden volver a sus rutinas, a sus tradiciones, al sistema de confort, a lo conocido. Conocen lo nuevo del Eterno, conocieron porque Yetro conocía, pero deciden volver al sistema de confort, al sistema familiar, al sencillo, al vivir, como dice su manera de pensar, su propia justicia, y no formar parte de un sistema de mitzvot,
de leyes, de pacto, donde sujetándose a ellas se alcanzan bendiciones. No quiere Yetro, se vuelve. Yetro representa a todos esos familiares que vos, por los cuales elevás oración todos los días, por los que renegás, que en vez de amarte te rechazan, que en vez de escucharte siguen perdidos en las opiniones de los que están en impureza o están lejos o están de viaje. Yetro es el conjunto de familiares que a vos te preocupa, que te representan, se te descargan. Bueno, yo te quiero sacar esa carga. Soltalos. Porque ellos decidieron volver. Ellos decidieron irse. Y no es un problema nuestro, no es problema mío ni tuyo que ellos estén en el reino o en el pueblo o que acepten al Mashiach como el camino al Padre, a Yeshua como el camino al Padre, que no aceptan esto creen que no sirve elevar conciencia, no lo entienden, no aceptan el trabajo de rectificación del alma, no tienen por qué, no son de los que piden perdón, sino que esperan que le vengan a pedir perdón. Bueno, todos esos condimentos que hacen a estos familiares que vos los tenés en la lista de oración, yo te quiero sacar la carga, déjalos. Moisés no oró. Moisés le dijo, bueno, lo soltó. Era el padre de su esposa. Lo soltó, lo dejó. Y yo te digo, soltalos. No hables más con ellos de asuntos espirituales, porque para ellos son locura, dice la Escritura en Corintios. Entonces, la pregunta es, ¿de qué me preocupo? ¿De qué me preocupo? Porque estamos gastando energía. No está mal orar por un familiar. Ok, orá por tu familiar. Pero que no sea una carga. No te preocupes. El que convence es el Ruach HaKodesh. Nosotros lo único que hacemos es sembrar la palabra. ¿Cómo la sembramos? Iluminando de esta manera. Con acciones, con actitudes, dando valor a las vidas, preservándolas. Yeshua dijo, ustedes son la luz del mundo, pero antes dijo, ustedes son la sal de la tierra. La sal de la tierra. Yo preservo la vida humana y alumbro el mundo que tiene acá arriba. El chocolate que se le arma de tantas ideas, de sistemas religiosos, políticos, sociales, tradiciones, costumbres, que lo único que hacen es confundir más a las personas. No te preocupes más. O responde esta pregunta para saber qué tan encendida tenés la quinta luminaria de la menorá. Avanzamos. El capítulo 11 es terrible. El 11 y el 12 van a terminar mal. Pero nos van a enseñar algo muy bueno, por supuesto. Nos van a traer una vacuna. Empiezan a quejarse. Los Rab, la multitud mixta que acompañó a los hebreos que salieron de Egipto, que todavía estaban con ellos, eran personas muy influyentes que no aceptaban todavía, estaban sorprendidos, emocionados por los milagros que había hecho el Señor en Egipto, las plagas y todo esto que ya vimos, pero ahora ellos necesitaban ver y empezaron a molestar a los hebreos, a corromperlos en sus pensamientos, y ellos empezaron a reclamar carne. Queremos carne. ¿Por qué? Acá dice los perversos, versículo 1 del capítulo 11, los perversos del pueblo eran como quienes buscan pretextos malignos. Esto pareció mal a los oídos del Eterno, cuya ira se encendió. Entonces el fuego del Eterno se encendió contra ellos y consumió al extremo del campamento. El pueblo le gritó a Moshe y Moshe oró al Eterno y el fuego se desvaneció. La multitud, escuchen esto, entremezclada con ellos,
empezaron a dejarse llevar vehementemente por la codicia y arrastraron a los israelitas, que comenzaron a quejarse diciendo: ¿quién nos dará de comer carne? Versículo 5. Nos viene a la memoria el pescado que comíamos gratis, acuérdense esta palabra, en Egipto, los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Pero ahora nuestros espíritus se marchitan, no tenemos nada, solo tenemos ante nuestros ojos este maná. Este era el planteo de los hebreos, de los israelitas rebeldes, influenciados por esta mixtura de razas que había salido con ellos de Egipto. Querían carne. Y a su memoria venían los tiempos de esclavitud, donde conseguían gratis el pescado y todo lo demás, melones, ajos, puerro, cebollas. Gratis. Ellos estaban esclavos, pero creían que le daban gratis el pescado. Nada es gratis en el sistema de esclavitud. Todo tiene un precio, una sutileza. Todo tiene un precio. Todo es sutil. Todo viene del hurto. El hurto es robar, quitar algo sin que la víctima se dé cuenta. El robo no, el robo lleva violencia. Pero el hurto, como dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino a hurtar, a matar y destruir. Ese era el proceso y es el proceso que hace el sistema del mundo. Cuando nosotros elevamos la conciencia, lo que hacemos es alcanzar libertad. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? Del hurto, de la destrucción y de la muerte. De eso está hablando Yeshua cuando se refería a esas palabras. Ellos creían que conseguían gratis y empezaron a murmurar contra Moisés. Se quejaron contra el Eterno. Hubo una queja, hubo la necesidad de armar un sistema, el Sanedrín, con 70 hombres que tenían el mismo espíritu que había en Moisés. ¿Qué dijeron? ¿Me aburrí del maná? Tráelo a nuestros días. ¿Cuántos fieles creyentes ves en un estado de pobreza que quisieran tener la carne que representa el deseo material, el deseo de recibir, y están aburridos de la Biblia? Están vencidos, están cansados. Tienen la Biblia, se declaran creyentes, pero no pasa nada, no trasciende sus vidas. No hay un cambio. Hace un año atrás estaban igual que ahora. Sus vidas en un año no cambió. Leyeron la Biblia, no crecieron, no elevaron conciencia. Es una manera de decir: solo tengo delante de mis ojos este maná. No disfrutan lo que tienen, se la pasan quejándose y reclamando lo que carecen, lo que les falta. Igual que ellos se quejaban de lo que les faltaba, pero no agradecían de ese alimento que los había sostenido. ¿Qué hizo el Eterno? Les trajo maná. El capítulo 7 de Eclesiastés dice en el versículo 10: nunca digas: ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? El mismo planteo que estamos leyendo, ¿no? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Quejarse por tu realidad hoy y recordar con nostalgia ese pasado, entre comillas, provechoso, donde todo era más gratis o más fácil, no es sabio. Y si no es sabio, es necio. No hay grises. El sabio y el necio en los proverbios está bien separadito. La queja viene cuando vos no agradeces la realidad que tenés. La queja viene porque tu pasado está mejor que tu presente. El asunto, eso significa que has involucionado, no has evolucionado. Cuando tu realidad es peor o igual que tu pasado, o mejor dicho, hay cosas en tu pasado mejores, no has evolucionado. Que tengas
Biblia, que conozcas la palabra, no te asegura la prosperidad. La prosperidad viene por poner en marcha la palabra, por encender correctamente la menorá. Él les proveyó, y esto es maravilloso el mensaje que tiene, Él les proveyó codornices, o sea, a pesar del reclamo, el Eterno le dijo a Moisés, le voy a mandar carne. Dice que un viento del oeste, o sea, del mar Mediterráneo, vino y trajo multitud de codornices que volaban bajo. Así dice el capítulo 11, podés leerlo en el libro Números 11, en el libro de Números capítulo 11. Las codornices volaban bajo y se apiñaron, se acomodaron en pilas al costado del campamento. Para que sepas, el campamento hebreo, el israelita, tenía 35 kilómetros cada vez que se plantaba en el desierto. 35 kilómetros. Imagínate 30 kilómetros llenos de codornices. Y dice que los israelitas estuvieron todo un día y el día siguiente para conseguir apilar codornices al lado de su tienda y empezaron a comer. El mensaje es el siguiente: la codorniz tenía las propiedades que su carne le proveía al sistema, a la estructura ósea. ¿Sí? Tiene toda la gama de vitaminas B que trae calcio y fortalece los huesos. Por eso eran codornices. Tienen el tamaño de un puño humano, que es la medida que te recomendaría un nutricionista para tu dieta, la porción de carne diaria. Pesan entre 250 gramos y 350 gramos. Esa ración de carne es la necesaria para una dieta saludable. Ahora, que vengan del oeste, si vienen del oeste es porque vienen de la oscuridad, porque la luz viene del este. Todo lo que viene de la oscuridad tiene que ver con deseo de recibir. Volar bajo habla de la calidad espiritual en la que estaban los israelitas. Muy mal. Muy mal. Y por eso murieron. Cuando yo tengo deseos materialistas, desestimo la Torá. Y peor aún teniendo la palabra, la Biblia, como le quieras llamar, y la desestimo, no la practico, tengo una muerte segura. La sexta luminaria responde a la pregunta: ¿de qué me quejo? ¿De qué me quejo? ¿No habría que revisar dentro y averiguar qué es lo que estoy haciendo? ¿De qué me quejo? ¿Qué es lo que estoy en sí expresando? Para pensar. Y la última luminaria habla de la exposición, de la mala lengua que usaron Aarón y Miriam en contra de Moisés. Capítulo 12 trata el momento en que están por partir, salir por primera vez de viaje. Moisés es víctima de las calumnias, injurias, de las murmuraciones de sus dos hermanos, Aarón y Miriam. Y la murmuración, la exposición pública, el reclamo a un líder, hizo que la presencia divina se manifestara y trajera zarat, lepra. La zarat, recordamos, es una enfermedad espiritual que se produce por la lengua mala, por el chisme, por la infamia, por difamar a una persona, por la calumnia. Y Miriam tuvo que ser apartada 7 días fuera del campamento, y eso aún merced a la oración de Moisés. Apartada y separada por hablar mal de un líder. Las Escrituras dicen que nosotros debemos orar por nuestros líderes y por los que están en evidencia para que podamos vivir quieta y reposadamente. La oración hablar bien de nuestros líderes, no necesariamente que estemos de acuerdo con ellos políticamente o
socioeconómicamente, podemos estar en desacuerdo, pero debemos orar y bendecirlos para que nosotros vivamos quieta y reposadamente. La oración le hace bien a uno y preserva el gobierno. No tenemos por qué estar de acuerdo, pero en Romanos 13 dice que todas las autoridades son puestas por Dios para ejercer su justicia, y el que rechaza la autoridad, a Dios rechaza. Entonces, tenemos que tener una postura entre los líderes y no levantar. Hoy salir a la calle y hablar del gobierno del actual presidente de nuestro país aquí en Argentina es casi la misma cantaleta. Y así pasa en muchos países sudamericanos, que hay desacuerdos, hay enojos, hay oposición, hay confrontación, y así pasa en otros países. Y estas divisiones no suman, estas luchas, asumir una posición de juez contra un líder que el mismo pueblo eligió es prácticamente un acto de necesidad, de estupidez, de hipocresía, creo yo. Tenemos una misión luminosa para actuar en medio de estas situaciones. La última pregunta es, ¿cuál es mi postura? ¿Cuál es mi postura? Porque si tengo una postura de queja, de murmuración, la lepra de hoy, que está vigente, te va a contagiar, te va a contaminar. Acordate que la menorá en la cara tiene que ver con los ojos, los oídos y el sentido del olfato. Y todo se materializa en la boca. Basta con escuchar hablar a alguien y ya sabes cómo habla, cómo piensa, cómo oye, cómo mira y qué huele y a qué huele. ¿Cuál es la postura? El mensaje final es cómo estoy viviendo. ¿Cómo hago yo? Recibo la instrucción, ¿cómo lo hago? ¿Cuánto valoro lo que soy? ¿Cuánto valoro la oportunidad que me da el Eterno de ser miembro de su pueblo, de ser escogido de entre millares? ¿Cómo me muevo ante su palabra? ¿Cómo reacciono? ¿Cuál es mi actitud día a día para enfrentar cada situación? ¿De qué me preocupo? Si es necesario, ¿no? ¿De qué me quejo? ¿Y cuál es mi postura? Todas las 7 preguntas son las 7 luces de las luminarias de los brazos de la menorá. Y esto lo puedo resumir como cómo estoy alumbrando. Esta es la última pregunta. O mejor dicho, esta es la pregunta de la cual se desprenden 7 preguntas para que yo pueda analizar el interior de mi alma y revisarlo. Afuera hay una realidad que hay que vivir cada día, y esta es la manera de, a mi entender, de disfrutar la realidad a pesar de la realidad. Favorable o no, difícil o no, cruda o no. Te animamos a que medites y te respondas y hagas el taller, porque esto es más que un taller, de esta riqueza espiritual que nos transmite esta porción. Que seas una verdadera luz en altura, en Becaloteja, con las llamas bien encendidas y apuntando todas hacia el centro y hacia adelante. De Río Cuarto, Córdoba, Argentina, te saludo. Que tengas una hermosa fiesta de Shabbat. Que si tenés inquietudes las compartas, tus vivencias, tus opiniones son oportunas, me gusta mucho que las compartas, yo te responderé. Si te gustó, dale me gusta, si esto llega a más personas, si lo podés compartir te voy a agradecer muchísimo para alcanzar otras vidas que lleguen. Suscríbete al canal, forma parte de nuestro trabajo, y principalmente que seas luz en medio de esta generación mala y perversa llena de oscuridad. Shabbat Shalom.